Pensemos por un momento en un conflicto, uno que no podemos ver, pero que, según ciertas fuentes teológicas, ha sido la fuerza detrás de grandes imperios y ha marcado el rumbo de la historia. Bueno, hoy vamos a explorar justamente esa idea, la de una guerra cósmica gigantesca que al final no se decide en un gran campo de batalla, sino en algo tan pequeño como una decisión personal. Muy bien, ¿cuál es el plan para hoy? Primero, vamos a hablar sobre el reino espiritual. Después, nos meteremos en cómo este conflicto fue, supuestamente, anunciado a lo largo de la historia. Y finalmente, veremos cómo todo esto desemboca en la decisión actual, una elección que nos toca a todos. Ok, empecemos por el principio. Para poder entender toda esta historia, primero tenemos que mirar más allá de lo que vemos, a ese escenario que describen las fuentes, el reino espiritual invisible. La base de todo esto es un concepto que se llama angelología, y es, digamos, el punto de partida fundamental de esta visión del mundo, porque es lo que nos presenta a los protagonistas de la historia, seres muy poderosos, no humanos, que estarían operando tras bambalinas, ¿no?, detrás del telón de nuestra realidad. Y aquí hay una cita de las fuentes que es clave. Porque de entrada nos pone sobre la mesa que el conflicto central no es tanto de fuerza bruta, sino más bien de engaño. La idea es que el mal, la fuerza antagonista, no siempre viene con cuernos y tridente. A veces se presenta de una forma que parece buena. Entonces, lo que tenemos son básicamente dos bandos. Por un lado, los ángeles santos, que son descritos como mensajeros y siervos de Dios, y por el otro, los ángeles caídos, o demonios, liderados por Satanás, que se oponen al plan de Dios. La historia que nos cuentan es que esta guerra empezó muchísimo antes que nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo se ve eso en nuestro mundo? Bueno, según estas fuentes, se manifiesta a través de los grandes imperios. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Porque resulta que este conflicto espiritual no se queda en el plano invisible. No, las fuentes afirman que todo esto fue profetizado, que se vería físicamente en el ascenso y la caída de los grandes imperios del mundo. La narrativa nos transporta a la corte de un rey muy poderoso, Nabucodonosor. Este rey tiene un sueño que lo deja, muy perturbado. Y lo interesante del relato es que ninguno de sus sabios lo puede descifrar. Nadie. Hasta que llega el profeta Daniel, quien es llamado para revelar el misterio detrás de ese sueño. Y bueno, ¿qué significaba esa estatua gigante? La interpretación que se ofrece es que el sueño era, en realidad, una profecía sobre 4 grandes potencias mundiales que vendrían una después de la otra. La cabeza de oro era Babilonia, el pecho de plata los medo-persas, y así sucesivamente. Y un detalle muy interesante es que los metales van como perdiendo valor, ¿no? Desde el oro puro hasta esa mezcla frágil de hierro y barro en los pies. Ahora, lo que vemos aquí es cómo esos imperios del sueño se fueron desarrollando en la historia real, empezando con Babilonia, luego los medo-persas, Grecia y finalmente Roma. Y aquí una de las fuentes, el pastor Sierra, hace un punto importante. Esta secuencia no es solo algo que se lee en textos religiosos, sino que la historia secular, la que estudiamos todos, la corrobora. Pero la cosa no termina ahí. La historia tiene, digamos, otra capa de profundidad, porque tiempo después, el mismo profeta Daniel tiene su propia visión sobre estos mismos imperios. El tema es que la perspectiva es radicalmente diferente. Ya no ve la gloria y el poder de una estatua, sino algo mucho, mucho más oscuro. Y aquí las fuentes nos presentan una de sus ideas centrales, que es este contraste. Mientras que el rey, desde una perspectiva humana, ve la grandeza, el oro, el poder de sus reinos, la visión del profeta, que sería la perspectiva divina, revela la verdadera naturaleza de estos imperios, violentos, depredadores, en una palabra, bestiales. Como podemos ver, cada una de estas bestias corresponde directamente a uno de los imperios de la estatua. El león es Babilonia, el oso es Medo-Persia, y así. Esto, según las fuentes, refuerza la profecía, pero añadiendo más simbolismo sobre el carácter particular de cada poder. Y el hilo conductor sigue. Las fuentes conectan todo esto con el libro de Apocalipsis, que habla de una bestia final, un poder mundial definitivo. Y esta bestia no es nueva, sino que es como un Frankenstein de las anteriores.
Tiene el cuerpo de leopardo, los pies de oso, la boca de león, una mezcla de las peores características de cada imperio, pero con un detalle crucial. Es empoderada directamente por el dragón, por Satanás. Y bueno, después de todo este viaje por la historia, las profecías, los imperios y las bestias, las fuentes dan un giro y traen todo ese conflicto épico, cósmico, a un nivel muchísimo más cercano, a lo personal. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿por qué debería importar hoy toda esta historia antigua? ¿Qué tiene que ver esto de imperios y seres espirituales con la vida de todos los días, con las decisiones que se toman ahora? La respuesta, según nos dice una de las fuentes a través de esta cita, se encuentra aquí. La historia importa porque, en el fondo, de lo que se está hablando es de transformación, de que no importa tanto el pasado o lo que una persona haya sido, sino el potencial de cambio que existe. Así que, para ponerlo claro, según esta visión del mundo, el verdadero frente de batalla de esta guerra cósmica no está en los libros de historia, no. Se argumenta que esa batalla se libra todos los días y el campo de batalla es el corazón de cada persona. Al final, toda la narrativa se reduce a esto: una elección entre dos caminos, entre dos lados. Como lo presenta el reverendo Macías, por un lado está la opción que ofrece libertad y transformación, y por el otro, la que ofrece esclavitud y destrucción. Y de esta forma, todo ese drama gigantesco de ángeles, demonios, imperios, profecías y poder, todo converge. Y su clímax, su punto más alto, no es una gran batalla con explosiones, sino algo mucho más íntimo, el momento silencioso en que una persona toma una decisión. Y esta es la pregunta final para la reflexión. En una historia tan grande, llena de imperios y ángeles, ¿qué poder puede tener una sola elección? Porque, según esta visión del mundo, en un conflicto que abarca el universo entero, quizá la fuerza más decisiva de todas es simplemente la elección de un individuo.